Hola, ¿qué tal? El día de hoy empezamos con la semana número 1 correspondiente a habilidad verbal. Mi nombre es Noraya Coyuretito y voy a estar trabajando con ustedes conjuntamente en las siguientes sesiones que corresponden al curso. En la semana número 1 vamos a trabajar de manera global, ¿no? A grandes rasgos vamos a explicar lo que es el modelo DECO y vamos a ver los ítems de habilidad verbal. Estas clases virtuales, para explicarlo en términos coloquiales, requieren de que ustedes, alumnos, lean conjuntamente conmigo y luego vamos analizando ítem por ítem. Vamos a empezar con una cita de Francisco Quevedo, que es un poeta reconocido español, en el cual vamos a hablar sobre la importancia de la lectura. Leamos juntos. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Después de leer estos conmovedores versos de Francisco Quevedo, una vez más hacemos hincapié de la importancia de la que un alumno en correspondencia con la lectura debe tener. Leamos juntos ahora sí lo que concierne a lo que es el modelo ECO. La esencia del modelo de destrezas cognitivas, tan comúnmente llamado DECO, estima en preguntas que miden la profundidad, la manera como la mente humana procesa la información con el fin de elaborar conocimientos. Ello entraña que las preguntas apunten a operaciones sutiles como jerarquizar información, hacer inferencias, extrapolaciones con el fin de poner en práctica la compleja maquinaria de nuestro cerebro. Si recordamos muy bien, el modelo ECO tiene 5 tipos de preguntas, que son las modélicas. Cuando se habla sobre jerarquizar información, estamos hablando de establecer dentro del texto cuál es el tema central, cuál es la idea principal y de manera consecuente saber en sí lo que es un resumen. Cuando hablamos de hacer inferencias, estamos hablando de información que se desprende o se colige o se deduce del texto en el sentido más lógico de lo que uno puede aprender a partir de la lectura del texto. Cuando se habla de extrapolaciones es cuando ya definitivamente hemos entendido lo que nos plantea el texto y uno puede trabajar esta lógica pero en otro contexto. Sigamos leyendo juntos. Un cerebro lector requiere de un diccionario mental que esté a la altura de la tarea. Por ello, en este curso trataremos de incrementar sostenidamente el léxico de nivel acrolectal, que permite una adecuada interpretación de textos variados de ciencia, arte y filosofía. Acá también quisiera hacer hincapié, chicos, de que definitivamente para poder entender, comprender y desarrollar las 5 preguntas del modelo DECO, uno tiene que saber muy bien lo que está leyendo. La interpretación es algo mucho más complejo. En primer lugar, más que la interpretación, va a estar el entendimiento básico de las palabras que estoy leyendo. Entonces, se les pide a ustedes generalmente de que por favor, si no conocen alguna palabra, recurran al diccionario y si se encuentran en clase con nosotros, los profesores, los docentes de habilidad verbal, pregunten por cada palabra, recordando siempre, jovencitos, de que si hablamos de lo que es el español en sí, nuestro idioma, cada palabra tiene distintas acepciones, distintos significados. Es un campo semántico increíble. Entonces, como cada palabra tiene distintas acepciones, uno debe escoger aquella que se adecua al contexto o a la intención del autor, que es lo que nos quiere comunicar. También tener cuidado con eso, ser más precisos. Asimismo, también es necesario puntualizar de que en este semestre vamos a trabajar lo que se denomina el plan lector en el curso de habilidad verbal. En el semestre pasado trabajamos un hermoso texto que era Apología de Sócrates, que es un texto filosófico, y en esta ocasión vamos a tener 2 lecturas. La primera lectura, que es la de Kropotkin, se llama La ayuda mutua entre animales. Esta lectura va a ser analizada durante la semana 8 y se evaluará, vuelvo a repetir, en el segundo examen. La otra lectura, que también es de connotación filosófica, es de James Stuart Mill y
se denomina Sobre la libertad de pensamiento y discusión. Esta lectura se analizará en la semana 15 y su evaluación será en el tercer examen. De manera consecuente, recién vamos a trabajar plan lector en la semana 8, porque en las 7 semanas anteriores, vamos a tratar de ya establecer en ustedes una suerte de lógica y estilo para resolver lo que es interpretación de textos, etcétera, para que ya en la semana 8 tengan las herramientas necesarias para poder aplicarlas al llamado plan lector. Ahora sí, luego de haber trabajado lo que es a grosso modo el modelo DECO, su importancia, su trascendencia, y de haber también señalado el plan lector, vamos a empezar con el texto 1 de la semana 1A. Leamos juntos, analicemos y veamos qué nos indica dicho texto. Empieza con una serie de preguntas y luego es la respuesta a esa pregunta o a esas interrogantes reflexivas. Este texto, a grosso modo, podemos ver, chicos, de que tiene 2 párrafos. Vamos a ver qué nos está diciendo el autor. ¿Por qué arrastran tan pesado lastre político, moral y emocional las preguntas empíricas sobre el funcionamiento de la mente humana? ¿Por qué ve la gente peligrosas implicaciones en la idea de que la mente es producto del cerebro? De que el cerebro está organizado en parte por el genoma y de que el genoma fue moldeado por la selección natural. La mayoría de los intelectuales de hoy sienten fobia hacia cualquier explicación sobre la mente que recurra a la genética. Hasta ahorita hay una relación. Coloquemos al costado de acá, mente en relación a genética. La concepción que se tiene o relación que se tiene entre mente y genética, para muchos intelectuales es aberrante, les da fobia. En primer lugar, está el miedo a la llamada desigualdad. El gran atractivo que tiene la doctrina de que la mente es una tabla rasa, blank slate, es el simple hecho matemático de que 0 es igual a 0. Si todos empezamos en blanco, no habrá nadie que tenga más ni que tenga menos escrito en su tabla. Mientras que si llegamos al mundo dotados con una serie de facultades mentales, estas podrían actuar de manera diferente en cada persona. Es decir, en unas mejor que en otras. Lo que se teme es que esto pueda abrir la puerta a la discriminación, a la opresión, a la eugenesia o incluso a la esclavitud o al genocidio. Por supuesto, es una conclusión totalmente ilógica. Como muchos escritores políticos han subrayado, el compromiso con la igualdad política no es una reivindicación empírica de que los seres humanos son clones. Es una exigencia moral que en ciertas áreas se considera a las personas como individuos sin tener en cuenta la media estadística de los grupos a los que pertenecen. Y lo es también el reconocimiento de que, por grande que sea la diversidad de las personas, todas tienen ciertas características comunes debido a su naturaleza humana común. A nadie le gusta verse humillado, oprimido, esclavizado o privado de lo necesario, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cito un texto en inglés, terminamos, diciendo: reconocer estos derechos no es lo mismo que creer que las personas sean idénticas en todos los sentidos. A ver, para puntualizar ciertas ideas, estamos hablando de que la tabla rasa, o también llamado blank slate, apunta a la igualdad. Mientras que si estamos hablando en términos genéticos, esto apuntaría a la desigualdad o también discriminación. Tomando en cuenta estos 2 puntos, vamos a ir resolviendo lo que nos preguntan a continuación. La pregunta número 1 nos dice: ¿se puede inferir que el término inglés slate se puede traducir como tabla rasa? Se entendía como, vuelvo a repetir, tabla rasa se traducía como blank slate. Eso quiere decir de que
Slate hace alusión a tabla. Si la palabra, el término inglés slate, hace alusión a tabla, veamos dentro de las alternativas cuál nos ayudaría mejor. Por ejemplo, si elegimos tabloide, podría ser, sin embargo, tabloide está más, digamos, ligado a lo que es el contexto periodístico. Historial, no, esto se va. Panorama es muy amplio, mente es demasiado amplio. Pizarra podría ser, de alguna manera, la mejor opción. ¿Por qué? Porque implicaría la imagen de tabla. La respuesta correcta sería 1, enano. La pregunta número 2 nos dice, en la expresión pursuit of happiness se puede determinar que la palabra o el término pursuit hace referencia a, se está planteando la idea de felicidad. Entonces, puede ser perspectiva, conquista, búsqueda, oportunidad o derecho. En este caso, la búsqueda sería la palabra indicada porque se apela a la idea de buscar felicidad. Estos tratamientos filosóficos, sociales, económicos, políticos, en los que te hablan sobre la desigualdad, discriminación, apuntan siempre a un mismo derrotero. ¿Cuál es el derrotero? La igualdad o la llamada felicidad, el bienestar común o integral de todos. La número 3, que nos pregunta, determine la idea principal del texto. Recordemos, chicos, de que el tema es una frase nominal. Mientras que la idea principal, que está íntimamente ligado al tema, ¿ya?, es la frase nominal, pero ya convertida en una suerte de oración. La gran diferencia entre una frase nominal y una oración es que la oración presenta sí o sí un verbo, mientras que la frase nominal no plantea un verbo. Recordemos esto claramente. Luego lo vamos a ir trabajando en las siguientes semanas. La pregunta 3 nos dice, determine la idea principal del texto que hemos leído. A ver. A. El rechazo a una aplicación de la mente humana basada en la genética se sustenta en un paralogismo. Este de acá puede ser porque paralogismo implica un razonamiento erróneo. Y si leímos bien, el autor está a favor más bien de que se tome en cuenta la idea de la correlación entre mente humana, ¿no?, y genética. Entonces, esto estaría de acuerdo a lo que está planteando el autor. Sin embargo, dejémoslo en suspensión para poder ver las siguientes alternativas. No nos apresuremos todavía. La alternativa B nos dice, el miedo a la desigualdad humana ha conducido a algunos a negar la tesis psicológica de la tabla rasa. Puede ser, es una idea muy secundaria, pero puede ser, dejémoslo en suspensión. La Declaración de Independencia ha logrado erigir o establecer sólidamente los derechos básicos de los seres humanos. La Declaración de Independencia es una idea muy secundaria, entonces lo dejamos de lado. Las preguntas sobre el funcionamiento, la alternativa D, de la mente humana tienen un pesado lastre emocional y político. Si bien es cierto, esto sí ocurre, pero no lo podemos trabajar como idea principal porque jerárquicamente no tiene el peso para ser una idea principal. Enano, hay una extendida fobia o un miedo, ¿no?, una suerte de prejuicio entre los intelectuales hacia una teoría de la mente basada en consideraciones genéticas. Entre amorcito y enano, la más precisa, porque siempre escogemos la más precisa, es amor. Por lo tanto, 3 sería amor. Continuamos con la pregunta número 4, que establece lo siguiente. Determine el valor de la verdad de los siguientes enunciados relativos a la doctrina de la mente como una tabla rasa. Ya. Recordemos que dentro del texto, la doctrina de la mente como una tabla rasa plantea sí o sí el tema de la igualdad. Como todos nacimos, entre comillas, con una suerte de pizarra en blanco, que solamente se van a tener contenidos a partir de nuestras experiencias vividas, el conocimiento aprendido, la sociedad, la experiencia, etcétera. Entonces, implica una idea de igualdad. Veamos, tomando en cuenta esta idea, cómo resolvemos la pregunta número 4. La número 1 dice, se apoya esta doctrina seriamente en lo que conocemos acerca del genoma y sobre las bases de la teoría de la selección natural. ¿La tabla rasa se apoyaría en la teoría acerca del genoma?
Según lo que hemos leído, sería falso. 2. Es una doctrina que puede establecer la plausibilidad del genocidio y de la tesis de la eugenesia. Genocidio y eugenesia, según lo que criticaba el autor, puede estar relacionado más bien a la teoría del genoma. Entonces, también esta segunda proposición sería falsa. Mientras que la tercera que nos dice, se trata de una tesis propugnada por quienes combaten la discriminación entre seres humanos. Esta afirmación sí tendría que ver con la doctrina de la mente como una tabla rasa. Entonces, 3 sí sería verdadero. A ver, veamos cuáles son los resultados. Serían falso, falso, verdadero. Busquemos entre las alternativas la respuesta indicada. Amor no condice, beso tampoco condice, casa tampoco, dado sería la respuesta indicada. Falso, falso, verdadero. Y por último, la pregunta número 5 nos plantea lo siguiente. ¿Se puede inferir, se puede colegir o deducir que igualdad moral e igualdad biológica, según el autor del texto, son nociones? En las clásicas preguntas de inferencia, muchachos, uno tiene que, antes que resolver o buscar la alternativa de por sí ya, uno tiene que plantearse una reflexión. Para el autor, ¿no?, de manera así rapidísima, igualdad moral e igualdad biológica serían lo mismo, tendrían la misma valoración. En realidad, para el autor no tendrían la misma valoración. Igualdad biológica no implica igualdad moral, porque la igualdad moral tendría más un sentido conductual, un sentido de experiencia, un sentido de establecerse ciertos roles en una sociedad, mientras que la idea de igualdad biológica va por otro sentido derrotero. Entonces, ya abordando estos sentidos, ahora sí recién veamos qué alternativa sería la correcta. Por ejemplo, la alternativa Amorcito te dice disímiles. ¿Qué implica disímiles? Símil es que son semejantes, por lo tanto disímil sería no semejantes. Esa sería la respuesta precisa, pero dejemos en suspensión. Veamos las siguientes. Beso, implicadas. Igualdad biológica, ¿está implicada con la igualdad moral? Es decir, ¿tienen íntima relación? Alternativa incorrecta. ¿Son empíricas? ¿Quiere decir que la igualdad biológica tiene que ver con lo empírico o la igualdad moral? También se va. Idénticas, no, esto sí definitivamente se va. Intercambiables, tampoco. La respuesta precisa indicada para la pregunta número 5 sería, por tanto, disímiles. Bueno, chicos, continuemos con el siguiente texto, que es el texto número 2, que es un texto de divulgación científica en cuanto a una patología que está siendo considerada ya como una pandemia universal, que es lo que se denomina como diabetes. Leamos juntos, según un estudio que está ocurriendo actualmente con esta patología. No dice el texto, el mundo se enfrenta a una marcha implacable de la diabetes. Hemos colocado entre comillas marcha implacable porque es una suerte de metáfora cotidiana que implica lo siguiente. Cuando te dicen marcha implacable, ¿qué quiere decir? De que está avanzando, su presencia es implacable. Así lo acaba de anunciar la OMS, conocida, ¿no?, como la Organización Mundial de la Salud, en su primer informe mundial sobre la diabetes, en el que sostiene que 1 de cada 11 personas en el mundo ya padece el trastorno. Hasta acá coloquemos algunos datos para poder entender qué nos quiere decir el texto. Para empezar, hay una pandemia, una patología, una enfermedad, diabetes, que está avanzando. Una idea secundaria que nos podría ayudar a entender esto es de que de cada 11 personas en el mundo, una ya la está padeciendo. Seguimos, chicos. Las cifras también indican que el número de personas afectadas prácticamente se cuadruplicó en los últimos 30 años. Según las estimaciones, 422 millones de adultos tenían diabetes en el año 2014, frente a los 108 millones de 1980, asegura la OMS. Es decir, hay un crecimiento exponencial muy evidente. Es una enfermedad silenciosa,
pero su marcha está siendo implacable y tenemos que detenerla, dijo a la BBC Etienne Grout, responsable de los esfuerzos de la OMS en la lucha contra la enfermedad. De acuerdo con los científicos, en la última década la prevalencia de la diabetes aumentó más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. Y los números continuarán incrementando mientras no se adopten acciones drásticas, como por ejemplo políticas de Estado, etc. A continuación, a partir de los estudios que hemos mencionado, gracias a la, digamos, investigación que ofrece la OMS en cada sector, veamos cuál es la prevalencia estimada de adultos con diabetes por regiones, de una suerte de comparación entre el año 1980 y 2014 en porcentajes. Tenemos a la región de África, América, Mediterráneo Oriental, Europa, Sudeste Asiático y Pacífico Occidental. A grosso modo podemos decir de que, por ejemplo, inexplicablemente, la región de África ha crecido exponencialmente, ¿no? De un 3.1 a 7.1. América está ocupando el segundo lugar, ya que en 1980 evidenciaba un 5% y ahora ha crecido a un 8,3%. Mediterráneo Oriental también ha crecido exponencialmente. Europa, como es considerado ahorita Europa como una suerte de centro moderno, ha tenido más bien una suerte de tratamientos, una suerte de prevenciones y no ha crecido tan exponencialmente. El sudeste asiático se ha duplicado, porque de 4.1 se fue al 8.6, o sea, un poco más. Y en el Pacífico Occidental ocurre lo mismo. Teniendo en cuenta este cuadro, volvamos a la lectura y luego planteemos las preguntas. En su análisis del fenómeno, la máxima autoridad sanitaria habla de ambos tipos de diabetes, ya que existen diabetes 1 y diabetes 2. Aunque el mayor incremento se dio en la diabetes de tipo 2 vinculada a un estilo de vida poco saludable, a medida que las cinturas ganan centímetros, aumentan también los casos de diabetes. En efecto, los científicos se muestran preocupados sobre la obesidad en el mundo, porque sus preocupantes repercusiones en el ámbito de la salud. Según el organismo, se necesita una acción conjunta por parte de toda la sociedad. La solución fácil para todos nosotros es hacer ejercicio, comer de forma saludable y no ganar demasiado peso. Y por supuesto, no es tan fácil, dice Krug. De acuerdo con el experto, es necesario que los gobiernos actúen para regular las cantidades de grasa y azúcar en los alimentos y asegurar que existan opciones saludables disponibles para la gente. También resulta esencial, agrega, una mejor planificación urbana que motive a los ciudadanos a desplazarse en bicicleta o caminar. Además, señala este experto Krug, que la industria alimentaria debe actuar de forma responsable para reducir el contenido de grasa y azúcar en los alimentos y dejar de promocionar comida poco saludable. Como vemos, la prevención, las causas y consecuencias en relación a la diabetes implica una acción conjunta de toda la sociedad que incluso es permisible, totalmente admisible, que también se tenga una agenda política. Veamos las preguntas. La primera pregunta es, ¿la expresión enfermedad silenciosa alude a un trastorno que no? A, ¿tiene una cura médica? B, ¿es típico de un país? Casa nos dice, ¿se puede diagnosticar? Dado, ¿genera preocupación? Y enano, ¿se detiene nunca? Entre las alternativas presentadas, como hablamos de una enfermedad silenciosa, quiere decir de que ese trastorno se evidencia como que no genera preocupación. Sin embargo, luego puede aflorar. Y he allí que es mucho más, es un flagelo mucho más contundente. En la pregunta 2 nos menciona, ¿cuál es el tema central del texto? Leamos juntos. La diabetes como pandemia preocupante, podría ser, dejemos en suspensión. Besito nos menciona la relación entre la obesidad y la diabetes. Esto de obesidad y diabetes es una idea secundaria, entonces la dejamos de lado. Casa nos dice el mecanismo causal
de la diabetes tipo 2 y de secundaria, porque estamos hablando de diabetes, no de la tipología de diabetes. La eminente solución para la diabetes tipo 2 y de secundaria. Y por último, la diabetes como un trastorno incurable. Entre amor y enano es mucho más certero amor, porque más que un trastorno incurable, estamos hablando de una pandemia preocupante que recae sobre las distintas regiones. Entonces, la respuesta más precisa sería 2, amorcito. La 3. En virtud de la lectura del texto y de la tabla, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Veamos. 1. ¿Europa se puede considerar un continente en el que el problema de la diabetes ya se ha resuelto? Si bien es cierto, Europa como es un centro de modernidad y en el cual ya hay una suerte de conciencia del avance implacable de dicha enfermedad, todavía no ha resuelto el problema. Entonces, esto es falso. 2. Cambiar de hábitos alimentarios es un asunto sencillo, según los expertos en el tema. Es una suerte de solución, ¿no?, plausible, recomendable, pero no es tan sencillo de que una persona sedentaria, urbana, moderna, cambie sus hábitos alimentarios. Así es que realmente no es tan sencillo. Falso. 3. En términos porcentuales, África es la región donde se ha dado menor crecimiento de la diabetes. Falso realmente. Y la número 4, con respecto a América, lo que sucede en la región sudeste asiático entraña más preocupación. Esto sí sería verdadero porque en relación con sudeste asiático, América ahora está ocupando el segundo lugar. Entonces la respuesta sería falso, 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 verdadero. Entre las alternativas, la respuesta que condice con esta relación sería enano. Falso, falso, verdadero. Ya. La pregunta número 4 nos dice, a partir del análisis de los expertos y de los datos de la tabla, ¿cabe colegir qué? ¿Cabe colegir qué? A ver. A. En los países del continente africano, el incremento de la obesidad infantil se ha convertido en el principal problema de salud. Esta alternativa es demasiado ya extrapolación. No es una inferencia. No es la alternativa correcta. El empleo de bicicleta como medio de transporte se da con mayor intensidad en América que en el continente europeo. Creo que incluso hasta por cultura general sabemos que en nuestra región el empleo de la bicicleta como medio de transporte no es tan intensa como en las regiones europeas. Falso. Casita, en la región del sudeste asiático y en los países del Pacífico occidental ha habido un incremento preocupante de la obesidad. Como vemos en el cuadro de prevalencia de los adultos en relación a la enfermedad o patología de diabetes, esta sí sería una inferencia. Veamos si la alternativa dado enano nos dicen algo mucho más preciso. Alternativa dado nos dice, la solución al problema de la diabetes estriba únicamente en una eficiente planificación por parte de los estados. En realidad, este adverbio de únicamente mata toda la alternativa. ¿Por qué? Porque la problemática no solamente implica una buena acción pública, política del Estado, sino que también implica una suerte de adquisición de conciencia de que tenemos que cambiar nuestros malos hábitos alimentarios. Entonces, se va también esta alternativa. Y la alternativa enano. El crecimiento de la diabetes en las regiones de la OMS se ha dado con suma velocidad y de manera prácticamente uniforme. Cuando nos dice uniforme, quiere decir que en todas las regiones que hemos planteado, es decir, Europa, África, América, etc., el crecimiento exponencial ha sido del mismo calibre, de manera uniforme, igual, y no es así. En Europa, por ejemplo, el mismo crecimiento de la diabetes no se ha dado como si se da en América, que ahora ocupa el segundo puesto, por cierto. Entonces, esa también se va. La inferencia lógica que se ha desprendido de nuestra lectura y del análisis de la tabla sería casita. Y la número 5, si un país americano redujera el contenido de azúcar en su alimentación diaria, es una pregunta de extrapolación. ¿Qué sucedería
si en un país es como el nuestro, en Perú, uno de manera, consciente reduce la ingesta diaria de azúcares. Entonces, no habría tantos problemas de obesidad. Eso estaría ocurriendo. Sabemos muy bien por lecturas que ya hemos tenido juntos, muchachos, de que en este tema de la obesidad, más que la ingesta de grasas, es la ingesta de azúcares lo que conlleva o motiva que una persona se torne obesa. Entonces, tomando en cuenta esta suerte de lectura, veamos qué alternativa nos corresponde. En la la alternativa A dice, prácticamente el problema de la diabetes se habría resuelto entre sus pobladores. Se habría resuelto. Esta mención hace que esta alternativa se vaya. No es lógica. Besito, la prevalencia de la diabetes en América sería la misma del continente europeo. La idea de que sería igual o sería la misma no implica una mención de probabilidad, entonces también se va. Casita, ello ocasionaría un gravísimo perjuicio o daño, quiere decir daño, para toda la industria alimentaria del país. Eso podría ser, pero veamos las otras alternativas para poder sacar una conclusión. En dado nos dice, se demostraría que hay una cura efectiva para los que sufren de ese trastorno. Esta alusión, esta alternativa es ya un poco subjetiva, se va. Enano, con mucha probabilidad habría una disminución en el incremento de la diabetes. Ahora, chicos, hay dos alternativas posibles, casa o enano. Una hace mención a la industria alimentaria del país y la otra hace mención a disminución en el incremento de la diabetes. Si tú estás trabajando en tu tema y tu tema es la diabetes, y que es una pandemia universal que causa muchos problemas, no tanto para una persona, sino para toda una sociedad, y entre esto y la industria alimentaria, ¿cuál es más precisa? ¿Cuál se acerca más a tu tema? Sería enano. Siempre elige aquella respuesta que tiene que ver con la idea principal y con el tema. Sería 5, enano. Continuamos con el texto 3, leamos juntos para luego poder restablecer las respuestas de las preguntas. Este texto presenta en total 3 párrafos. En primer párrafo nos comenta lo siguiente. En la historia del debate entre creacionismo y evolucionismo, subrayemos eso por favor, hay una famosa parábola con la que el reverendo William Paley quiso probar la existencia de Dios en su Teología Natural, 1802. Paley imaginó que en un páramo desierto alguien encontraba un reloj completo con sus intrincados o complejos mecanismos internos claramente diseñados para medir el tiempo. ¿No sería esto una prueba transparente, argumentaba Paley, de que hay un relojero inteligente, un diseñador que creó el reloj deliberadamente? Subrayemos la pregunta de Paley, que hace mención a sí mismo a la parábola. Sería excesivamente complicado conjeturar que el reloj se fabricó sin intervención de un relojero. De forma similar, Paley sostenía que los intrincados o complejos dispositivos que encontramos en los organismos vivos, como los sorprendentes mecanismos del ojo, prueban que la naturaleza es la obra de un relojero divino. En otras palabras, esta probaría la existencia de Dios. Existencia de Dios. A ver, hasta acá planteemos las siguientes ideas. Hay un debate clásico, histórico, entre el creacionismo y el evolucionismo. Como una suerte de representante del creacionismo, estamos viendo la mención de Paley. Paley, a través de una parábola, nos comenta lo siguiente. Nos dice de que imaginemos de que hay un desierto y en el desierto encontramos un reloj hecho a la perfección y que este reloj hecho a la perfección no puede de por sí, de manera espontánea, aparecer en un desierto, sino que alguien lo debió crear. Y ese relojero divino debe existir. Ahora, si encontramos la mención de un reloj perfecto en medio del desierto, así haciendo una comparación, un parangón, también deberíamos entender de que el hombre no se creó de manera espontánea, sino que su intrincado organismo, su complejo organismo, su diseño, por así decirlo, depende también de que exista alguien que lo haya hecho. Entonces, tanto el reloj como el hombre
son producto ¿de qué? De la creación de un relojero divino. En este caso sería Dios. Ahora, ya vimos la postulación de Paley en cuanto al creacionismo, ahora veamos la otra opción, que es el evolucionismo. Si Paley es para el creacionismo, Charles Darwin es del evolucionismo. Veamos qué nos comenta Charles Darwin. Charles Darwin nos aportó una famosa refutación para Paley. Refutación quiere decir un contraargumento, ¿ya? Porque le demostró que la ciega selección natural puede producir estructuras sumamente organizadas. Es decir, para Charles Darwin, el reloj divino sería más bien el resultado de la selección natural, porque ésta puede producir estructuras sumamente organizadas. Incluso si los organismos biológicos a primera vista parecen diseñados para un propósito específico, al examinarlos más de cerca, se revela que su organización está lejos de la perfección que uno esperaría de un arquitecto omnipotente. En realidad la postura de Charles Darwin es bien discutible, muy controversial. Nos afirma de que ese reloj, que entre comillas es perfecto para Paley, en realidad si lo analizáramos bien, no es perfecto. Imperfecciones de todo tipo demuestran que la evolución no es guiada por un creador inteligente, por lo tanto, ¿no? Sino que sigue caminos aleatorios en la lucha por sobrevivir. Por ejemplo, en la retina, los vasos sanguíneos y los cables nerviosos están situados por delante de los fotorreceptores, de modo que bloquean parcialmente la luz que llega y crean un punto ciego, un diseño ciertamente muy pobre. Estamos refutando, gracias a la visión de Charles Darwin, la tan pretendida perfección del reloj o del organismo viviente, ¿no? Es que en realidad para Charles Darwin, si realizamos una suerte de investigación mucho más precisa del organismo viviente, encontraríamos una suma de perfecciones, y es que para él la selección natural no está, digamos, implicada con la perfección. El proceso de la selección natural más bien implica, ¿qué cosa? Una suerte de imperfección o suma de errores. Por último, en el tercer párrafo, encontramos a otro pensador, que es Stephen Jay Gould. Nos dice lo siguiente: Gould dio muchos ejemplos del resultado imperfecto de la selección natural, incluido el pulgar del panda. Otro pensador, Richard Dawkins, también explicó que los delicados mecanismos del ojo o del ala únicamente podrían haber emergido a través de la selección natural o con el trabajo de un relojero no divino, sino ciego. El mecanismo de la selección natural parece ser la única fuente evidente de diseño de la naturaleza. Entonces, en suma, muchachos, lo que podemos colegir de todo esto es de que la imperfección sería la única fuente evidente de un denominado proceso de selección natural. No es a través de la perfección que llegamos a una suerte de proceso de evolución, sino a través de la imperfección. Tenemos tres autores que refutarían la posición de Paley. Tenemos a Charles Darwin, tenemos a Gould y a Dawkins. Y de esos tres, digamos que el padre de la refutación en este caso, ¿no?, respecto a la mención de Paley sería Charles Darwin. Porque tanto Gould como Dawkins trabajan en la idea de la imperfección a partir de la mención que nos hizo Darwin. En la pregunta número 1 nos menciona: al hablar de la ciega selección natural, se puede determinar que el término ciega alude a una dimensión, veamos, divina, no natural, aleatoria, deliberada, no objetiva. En realidad esto de ciega selección natural lo están trabajando de otro punto de vista a lo de divino. La idea de lo divino implica perfección y la idea de lo ciego implica imperfección, o en este caso sería lo aleatorio. La respuesta correcta sería casita. En la número 2 nos plantea: ¿cuál es el tema central del texto? A. Análisis de la fuerza de la selección natural. Si hablamos solamente de selección natural, estaríamos obviando la mención de Paley. Entonces es muy impreciso, se va. Besito. Exposición sistemática de la teoría darwiniana.
También solamente nos estamos abocando a la teoría de Darwin y nos olvidamos de la teoría de Paley. Se va. El uso de parábolas en el debate evolucionista. Esta es una idea secundaria. Y no va. Dadito nos recomienda, dice, refutación del argumento teológico del diseño. Esta podría ser porque cuando hablamos de argumento teológico al diseño, estamos hablando de la teoría de Paley. Y cuando hablamos de refutación, ya de por sí inferimos de que la refutación más precisa a esta teoría sería la de Darwin. Quiere decir que la alternativa dado te están planteando las dos posturas. Y en la alternativa enano, comparación metodológica entre relojes y ojos. No, esto ya es muy subjetivo y se va. La respuesta correcta sería dado. La pregunta número 3 nos plantea, respecto del debate entre Paley y Darwin, se puede establecer que Stephen J. Gould brinda. Chicos, para empezar, si hemos leído bien el texto y lo hemos analizado de manera precisa, Gould, ¿a qué lado tiende? ¿No? ¿Al lado de Paley o al lado de Darwin? Si Stephen Gould plantea el tema de la imperfección, entonces, digamos así que más bien tiende a la postura de Darwin. Tomando en cuenta este dato importante, veamos qué nos plantean las alternativas. A. Un modo de entender científicamente el punto propugnado por Paley. No se va. Besito. Un aval científico para el planteamiento de la teoría de Charles Darwin. Esta podría ser porque aval implica garantía, pero veamos las siguientes alternativas. Casita. Una síntesis dialéctica entre la tesis de Paley y la antítesis de Darwin. En realidad no es una síntesis dialéctica, porque no está tomando en cuenta la tesis de Paley. Se va. Dado, una refutación de los principios de la teoría de la selección natural. No refuta a Darwin, más bien lo apoya. Se va. Enano, un balance sobre los argumentos del reloj y de la aparición de los ojos. No, ya muy subjetivo, se va. La respuesta indicada sería que es un aval o una garantía científica para el planteamiento de la teoría de Charles Darwin. La número 4 nos preguntan, si se demostrara que en la naturaleza todo es simétrico y ordenado, se podría concluir que... A ver, chicos, antes de responder esto, reflexionemos. Si en la naturaleza todo es simétrico y ordenado, entonces se hablaría de un tema de perfección. Si hablamos de perfección, entonces estamos hablando de la existencia divina, de un creador divino, de un relojero divino, por tanto. Si se demostrara que en la naturaleza todo es simétrico y ordenado, se podría concluir que todo es producto de un creador divino. Entonces veamos la respuesta. A. La teoría de Charles Darwin es la más científica. No se va, no tiene nada que ver. Besito. La teoría natural carece de serio basamento. La teología natural tiene que ver con Paley. Carece de serio basamento, no, al contrario, tendría base. Entonces se va. Casita, la postura de Darwin se vuelve inexpugnable. Lo dejamos en suspensión. La selección natural es estrictamente azarosa. La dejamos también en suspensión. Sí. Y enano, el argumento de Paley tiene cierta plausibilidad. Esta sí es la más contundente, porque estaría apoyando sí o sí el argumento de Paley. Sería 4, enano. La número 5 nos plantea, si alguien sostuviera que la existencia de Dios, otro punto de extrapolación, chicos, si alguien sostuviera que la existencia de Dios no se puede probar racionalmente y que solo hay que aceptarla por fe, a ver, veamos, dice, amor, se apoyaría en los datos de la teoría de selección natural. Impreciso. Besito, debería aceptar forzosamente el modelo de un relojero ciego. Tampoco iría. Casa, propondría que el mundo se explica por el azar y la necesidad. Es muy impreciso. Dado, nos dice, estaría en las antípodas del planteamiento de William Paley. Dejamos de suspensión. Y enano, se podría cimentar o establecer, ¿no?, en las reflexiones de Gould. Esto es impreciso. ¿Por qué sería dado, chicos? Dice, volvamos a la pregunta de extrapolación. Si alguien sostuviera que la existencia de Dios no se puede probar racionalmente y que solo hay que aceptarla por fe, no estaría de acuerdo con el planteamiento de William Paley. Lo que ocurre es que el planteamiento de William Paley no es un planteamiento religioso, doctrinario o dogmático, sino que tiende a ser filosófico, reflexivo. Entonces,
cuando se dice que no se puede probar racionalmente, que solamente se acata por fe, definitivamente no tendría que ver con el planteamiento de Paley. Entonces sería 5, dadito. A continuación vamos a leer un texto que corresponde a Mario Vargas Llosa, el escritor, premio Nobel peruano, denominado El lenguaje de la pasión. Veamos qué sucede a partir de la lectura, qué interés tiene el autor respecto al lenguaje. A grosso modo les puedo ir adelantando que vamos a trabajar el tema del sensacionalismo en los medios de comunicación, cuáles son sus causas, sus posibles consecuencias, qué es lo que plantea el autor. Y que tomando en cuenta que Mario Vargas Llosa trabaja también temas de cultura, vamos a relacionar el tema del sensacionalismo ligado al aspecto cultural. A ver, veamos, vamos a leer primero los 2 primeros párrafos. Los virus del sensacionalismo impregnan ahora toda la atmósfera que respiran los diarios británicos. Subrayemos sensacionalismo. Y ni siquiera los que pasan por sobrios y serios, tales como The Times, The Daily Telegraph, The Independent y The Guardian, están inmunizados contra ellos. Es decir, actualmente en los medios de comunicación, digamos que están en el top 10 de ser considerados formales, como el The Times, ¿no?, están invadidos por el virus del sensacionalismo, o sea, es periodismo amarillista. Es cierto que en las páginas de estos últimos prevalecen los asuntos importantes y que en ellos se leen todavía enjundiosos artículos, debates de ideas y ensayos sobre ciencias, letras y artes. Eso es innegable. Pero ninguno de ellos puede dejar de hacerse eco de toda esa materia perversa, urdida, husmeando en las intimidades de la vida privada de las personas públicas. Y es así porque la demanda por ese producto es universal e irresistible. Hasta acá estamos entendiendo lo siguiente. Hasta en los diarios y los medios de comunicación más serios y formales, también llamados oficiales, si bien es cierto, podemos encontrar información relevante, también podemos encontrar información que de por sí genera morbo. El órgano de información que se abstuviese de modo sistemático de suministrarlo a sus lectores se condenaría a la bancarrota. ¿Y por qué realmente existe esto en los medios de comunicación? Porque es demandante. Muchos lectores, muchos espectadores siempre están esperando encontrar en diversos medios de comunicación este aspecto que genera morbo y que es banal. Y aquel que no lo haga, aquel medio de comunicación que no lo publicita, no lo difunda, estaría condenado, según Mario Vargas Llosa, a la bancarrota. Lo que viene a continuación es mucho más contundente, porque nos plantea Mario Vargas Llosa de que no se trata de un problema. No es un problema, porque los problemas tienen solución, y esto no lo tiene. Tiene una visión bien escéptica sobre este asunto. Es en realidad en nuestro tiempo ante la cual no hay escapatoria. En teoría, la justicia debería fijar los límites pasados, los cuales una información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Nos está manifestando Mario Vargas Llosa de que ante esta, de comillas, pandemia, deberíamos de pedir ayuda a los medios del Estado. Es la justicia la que debería, subrayemos eso, debería fijar los límites pasados por los cuales la información deja de ser de interés público y transgrede los derechos a la privacidad de los ciudadanos. Por ejemplo, nos dice Vargas Llosa, los actores Tom Cruise y Nicole Kidman acaban de ganar un juicio contra un tabloide londinense en el que un imaginativo cacógrafo les atribuyó una historia totalmente infundada, pero eso sí, llena de sexo retorcido. Un juicio así solo está al alcance de estrellas y millonarios. Ningún ciudadano de pie puede arriesgarse, ¿no?, a un proceso que, además de asfixiarlo en un piélago litigioso, en caso de perder, le costaría muchos miles de libras esterlinas. Y por otra parte, los jueces, con un criterio muy respetable, se resisten a dar sentencias que parezcan restringir o abolir la indispensable libertad de expresión o información, garantía de la democracia. Acá subrayemos lo siguiente: libertad de información, de expresión. Lo que ocurre es que los medios de comunicación se ampararían en esta suerte de derecho a libertad de expresión para seguir, ¿qué cosa? Generando morbo.
El periodismo escandaloso, amarillo, es un perverso hijastro de la cultura de la libertad. Subrayemos esto porque es una suerte de síntesis o resumen de lo que hemos estado leyendo. No se le puede suprimir sin infligir a esta una herida acaso mortal. Como el remedio sería peor que la enfermedad. Hay que soportarlo, como soportan ciertos tumores sus víctimas, porque saben que si trataran de extirparlos podrían perder la vida. No hemos llegado a esa situación por las maquinaciones tenebrosas de unos propietarios de periódicos sabios de ganar dinero, que explotan las bajas pasiones de la gente con total irresponsabilidad. Esto es la consecuencia, no la causa. Hasta aquí en el texto nos llevaría a preguntar cuál sería la causa para que en realidad se difunda con tal magnitud esta suerte de morbo. Y nos los va a responder Vargas Llosa. La raíz del fenómeno está en la banalización lúdica de la cultura imperante. Esto es, la banalización lúdica de la cultura imperante, en la que el valor supremo es ahora divertirse, entretenerse por encima de toda otra forma de conocimiento o quehacer. Esta revelación es muy contundente. Lo que uno incluso podría inferir o colegir de todo esto es de que hoy en día lo que prima en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es que tenemos que divertirnos. El aspecto crítico, el desarrollo de la capacidad crítica de nosotros se deja de lado solamente por el afán de querer divertirnos. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien, en el sentido más ligero de la palabra. No para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas, dudas, no. Solo para divertirse, solo para distraerse. Olvidarse de las cosas serias, profundas, inquietantes y difíciles y abandonarse en un devaneo ligero, amable, superficial, alegre y sanamente estúpido. Y hay algo más divertido que espiar la intimidad del prójimo, sorprender al vecino en calzoncillos, averiguar los descarrios de fulana, comprobar el chapoteo en el lodo de quienes pasaban por respetables y modélicos. La prensa sensacionalista no corrompe a nadie, nace corrompida. Basta de una cultura que en vez de rechazar las groseras intromisiones en la vida privada de las gentes, las reclama, porque ese pasatiempo, que es olfatear la mugre ajena, hace más llevadera la jornada del puntual empleado, del aburrido profesional y de la cansada ama de casa. Ya, acá hay una crítica bien fuerte en el último párrafo. Quiere decir de que como vivimos en un mundo contemporáneo, en una sociedad contemporánea en la cual prácticamente vivimos arraigados a un trabajo asfixiante, nos divierte y nos genera mucho morbo ver que otras personas, la intimidad de otras personas. Entonces, para precisar solamente, chicos, ¿cuál sería la raíz de todo este fenómeno? La llamada banalización lúdica de la cultura imperante. Incluso hay otros textos que sería bueno que lo buscaran, en la cual hay una relación interesante en que en el último estrato del capitalismo, se habla de una suerte de capitalismo cultural, en la cual ahora, ¿no? Actualmente, toda expresión de cultura está ligada a este sistema capitalista en la cual ya no tenemos los famosos grilletes del trabajo, sino los grilletes ahora serían ¿qué cosa? Serían las expresiones culturales que se han banalizado al punto de que estamos haciendo una suerte de cultura de la estupidez. Ahora sí, trabajaremos las preguntas. En la pregunta número 1 nos plantea, fundamentalmente el autor del texto cuestiona si hemos leído de manera pausada, con un sentido crítico, lo que nos plantea Vargas Llosa, entendemos precisamente cuál sería la respuesta. A ver, A. La cultura de la libertad que hay en Inglaterra. Si bien es cierto, estamos trabajando el sensacionalismo, pero no solamente estamos trabajando el sensacionalismo ligado a un lugar, a una región, en este caso Inglaterra. Estamos hablando de un problema generalizado.
Entonces, al ser esto pero tan secundario, se va. Besito, la cultura banal que impera en Occidente. Esto podría tomarse en cuenta como una posible respuesta. Dejémoslo ahí todavía en suspensión. Porque sí, Occidente ya no es Inglaterra, sino que ya Occidente es mucho más amplio. Casita, la maledicencia reporteril de los periódicos. El tema solamente se centraría en que los periódicos actúan mal. Creo que hay una problemática mucho más global. Entonces se va. La frivolidad de los modelos de la alta sociedad. El tema no solamente pasa por la frivolidad. Se va. Los vicios que genera la cultura de la democracia. Cuando hablamos de cultura de la democracia, hablamos del derecho a libertad de expresión, pero también es una idea secundaria, porque realmente lo que está ocurriendo es que la cultura banal está imperando en Occidente. Por lo tanto, la respuesta correcta sería beso. En la número 2 nos preguntan, dice, ¿cabe inferir que la escritura de un cacógrafo es incompatible con? En el texto, cuando te hablan sobre la escritura de un cacógrafo, te hablaban de un reportero que había creado de manera muy desdeñosa y sin justicia una historia entre Nicole Kidman y Tom Cruise lleno de sexo retorcido, nos dice el texto. Entonces, la escritura de ese cacógrafo es incompatible ¿con qué? Sería el sarcasmo, la prosa lapidaria, el desfemismo, el buen estilo o la hipercrítica. La hipercrítica se va, prosa lapidaria no tiene nada que ver, casita también se va. Sarcástica no es incompatible más bien con el buen estilo. Sería entonces dado. 3. Se infiere que un tabloide sensacionalista hurga en la vida privada de las personas por un interés moral, se va. Político realmente, se va. Deontológico, se va. Didáctico, mucho menos. Lo que nos queda, y que sí es precisamente la respuesta, es crematístico, porque crematístico es relativo a dinero. Si te mencionan la palabra crematístico, tiene que ver o alude a temas de dinero. Y es que está claro que ellos, los periodistas, sensacionalistas, conciben estas historias solamente ¿por qué? Por un afán de acumular riqueza. 4. Si alguien iniciara una cruzada contra la prensa amarilla, el autor se mostraría. La idea de cruzada es que se plantea una suerte de estrategia para eliminar o combatir la prensa amarilla. Pero el autor te dijo muy bien en el texto de que esto no es un problema, porque un problema tiene solución. Esto es un problema más bien no ligado a la prensa, sino que es un problema de tipo cultural. Por lo tanto, se mostraría que favorable, indeciso, escéptico, optimista o ambivalente. La respuesta sería escéptico. No hay que trabajar si desarrollamos o permitimos o eliminamos a la prensa. Lo que hay que hacer es ver más bien el problema macro, que es la sociedad y su afán de consumir lo banal. En la pregunta número 5 se nos plantea, se infiere del texto que un periodista amarillo, cuando hablamos de periodista amarillo, implicaría decir que es un periodista que es sensacionalista. La pregunta es de inferencia, la respuesta, a ver, la determinamos a continuación. Amorcito, ¿se escuda en la libertad de expresión e información? Sí. Un periodista sensacionalista sí se escudaría o se apoyaría en la libertad de expresión para crear sus historias macabras, sus historias llenas de morbo. Sería esta la respuesta, pero dejemos suspensión. Beso, actúa con criterios refutables, pero muy respetables. No, se va. Casita, soslaya la insidia y la chismografía en su quehacer. No soslaya o rechaza, al contrario, se apoya en la insidia, en el odio y la chismografía. Se va. Dadito, encomia la vida sórdida de afamados artistas y políticos. No encomia la vida sórdida, o sea, no la elogia, la critica, la muestra, la muestra con total desparpajo. Entonces no la encomia, se va. Enano, es un emblema de la democracia liberal y representativa. No, ya esta alternativa es totalmente jalada los pelos, se va. Muy subjetiva. La alternativa correcta sería amorcito. Todo periodista amarillo se escudaría, ¿no?, en la libertad de expresión. Por último, 6.
Si un personaje poderoso perdiera un juicio frente a un periódico amarillo, estamos hablando de un supuesto, se podría inferir que si un personaje muy famoso, ¿no?, pierde un juicio ante un periódico por haberlo censurado, por haberlo difamado, ¿qué pasaría? A. Apelaría la sentencia, la misma que sería seguramente revocada por un tribunal superior. Un poco impreciso, veamos la siguiente alternativa. B. Cito, la prensa oficial recusaría radicalmente el derecho a libertad de expresión e información. No tendría por qué actuar así la prensa oficial si está ganando. Casita, los magistrados del caso habrían actuado con criterios basados en la conveniencia económica. Un poco impreciso, veamos dado. Trataría de llegar a un pacto de no agresión con los periodistas que trabajen en el tabloide respectivo. Muy subjetivo, porque si estamos en un juicio, la idea de un pacto de no agresión sería muy subjetivo realmente. Y enano, los fundamentos de la sentencia habrían versado sobre el derecho a la libertad de expresión e información. Esa sería la respuesta precisa, porque si en el caso de un personaje poderoso pierde un juicio ante un periodista, eso implicaría de que este periodista ha utilizado la estrategia de que él es una suerte representante de la libertad de expresión para que el juez apoye su punto de vista. Entonces sería 6, enano. Bueno, muchachos, con esto hemos acabado la semana número 1. Espero, por favor, que repasen el planteamiento teórico de esta semana y nos vemos hasta la próxima.